Bienvenidos a este episodio que será viral. Esta madrugada la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un impuesto de 3.5% a las remesas que envían los migrantes a sus países de origen. Iban por el 5%, pero al final le bajaron un poco. A pesar de ello, especialistas aseguran que esto impactará a todas las familias que reciben envíos desde la Unión Americana. México se sumó a los países que enviaron representantes para cabildear y tratar de frenar este impuesto creado por la administración de Donald Trump. La delegación estuvo encabezada por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, y senadores de todos los partidos. El diplomático primero dijo que la aprobación del 3.5 era una buena noticia. Después matizó un poco al asegurar que hace falta más. Vamos a ver. El jueves nos pidieron que le organizáramos una gira, una delegación de senadoras y senadores. Creo que quedó muy robusta y lo importante es que ya estamos cosechando los primeros pasos. Falta todavía llegar a remover totalmente, que es nuestro objetivo, esta medida, pero si no, cuando menos a continuar disminuyéndola. Este tema no ha concluido, pero estamos mejor parados que cuando empezamos. ¿Realmente son buenas noticias, como decía el embajador? Bueno, pues para tratar de entender cómo impactará este impuesto a las remesas, hoy nos acompaña Juan José Lee, economista senior de BBVA. Gracias por estar con nosotros, Juan José. Muchas gracias por la invitación, Juan. Gracias. También nos acompaña Adrián Díaz, especialista en finanzas personales. Mi estimado Adrián, gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde. Bien, pues vamos a tratar de entender esto y sobre todo explicarle a nuestro auditorio cómo será el impacto de estas remesas, del impuesto a estas remesas del 3.5%. ¿Sería un impacto, hablando de México, a nivel nacional? ¿Sería por entidad? ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Juan José? Del total de las remesas que recibe México, 65 mil millones de dólares, 97% viene de Estados Unidos, que son 62.500 millones de dólares. Y de eso, de nuestras estimaciones propias, creemos que lo que va a estar afectado por los impuestos es básicamente las remesas que mandan los migrantes no documentados. Estaban hablando de cerca de la mitad, o sea, cerca de 30 millones de dólares, 30 mil millones de dólares aproximadamente, serían las que estarían afectados por este gravamen en una primera instancia. Esto es en un primer panorama, así muy a grosso modo. Adrián, ¿qué piensas? Hablemos, por ejemplo, de las finanzas personales. ¿Cómo se tienen que ir preparando en el bolsillo quienes prácticamente viven de las remesas, por ejemplo, en las comunidades alejadas y demás? Yo creo que este asunto del Congreso en Estados Unidos definitivamente va a impactar directamente en el bolsillo de las personas que reciben y que viven de las remesas en diferentes entidades del país. ¿Y por qué? Porque si bien se baja del 5 al 3.5% o al 3%, dependiendo cómo quede la tasa ya en la aprobación de esta ley, la verdad es que al nosotros empezar a ver en el día a día al bolsillo de las personas que reciben este tipo de dinero por parte de gente mexicanos específicamente que trabajan en Estados Unidos y reciben dinero en diferentes entidades del país, van a empezar a tener mayor dificultad para recibir ese dinero porque les va a costar más el envío de dinero. Se dice que se habla de un 3%, más aparte todas aquellas comisiones que se van a cobrar por parte de las instituciones que se dedican justamente al envío electrónico de estos dineros. Entonces, ya no estamos hablando de un 3 o 3.5%, ya estaríamos hablando hasta de un 6 o un 7%, dependiendo de las comisiones que se estén dando justamente por toda esta transacción, el pase. Bien. Del dinero simplemente de la cuenta del trabajador en Estados Unidos al de las familias mexicanas. Sí, echándole lápiz, ya al final no solo efectivamente es el 3.5%, vamos a ver cómo se acomoda, cómo les va impactando. Juan José, nos hablabas, por ejemplo, de quiénes serían los afectados, hablando de quienes están en Estados Unidos. Esto implica no solamente a quienes están de forma regular, hay inmigrantes que también están de forma normal, con una green card y demás, con algún trabajo formal, que también tendrán que hacer el pago de este impuesto, ¿es correcto? Sí, la legislación actual dice que toda persona que sea ciudadana no tiene que pagar este impuesto. Entonces, de los 12 millones de migrantes mexicanos, yo te diría que gran parte no va a pagar el impuesto. Estás hablando de 4,5 millones de mexicanos que ya tienen la ciudadanía americana, alrededor de unos 3.3 millones que tienen la Green Card. Ellos van a tener que pagar el impuesto, pero tienen un crédito fiscal
que quiere decir que básicamente si pagan impuestos van a pedir su devolución. Y los quienes en verdad se van a ver afectados son los migrantes no documentados, que son cerca de unos 4.2, 4.3 millones. Ellos, digamos, gran parte de ellos van a estar afectados por esta remesa y van a tener que buscarles canales alternos. Y efectivamente, como comentaba Adrián, no es nada más el costo que se tiene, el impuesto que ya se cobra una comisión y esta Ujú. comisión puede ir aproximadamente 5 a 10 dólares, que es lo que actualmente se cobra. 5 dólares si se envía de un banco y llega a un banco, 10 dólares si es, o 2 dólares si va de un local a una tienda comercial aquí en México. Entonces estamos pensando que, por ejemplo, Profeco dice que el promedio de una remesa, del costo de una remesa es de 6 dólares, Ujú. aplicarle un impuesto del 5% más los 6 dólares, pasaría de costar a cualquier mexicano en Estados Unidos de 6 dólares a 26 dólares aproximadamente, el envío aproximado de unos 400 dólares. Ahorita bajó a 3.5%, pero aún así no hace gran diferencia porque va a pasar de 6 dólares a costar aproximadamente 20 dólares, lo cual sigue siendo un monto muy importante pagar 20 dólares por enviar 400 dólares de Estados Unidos a México. Sí, por supuesto. Ahora, ya hablabas de los canales alternativos, por decirlo de una forma muy diplomática, pero entiendo que esto podría incentivar incluso al mercado negro, empresas que se dediquen a los envíos de forma irregular. ¿Qué es lo que podría generar en este sentido, Juan José? Sí, justamente el informe que sacamos en el lunes estuvimos analizando como las diversas probabilidades. Lo que yo creo, lo primero que va a ocurrir es que gran parte de estos migrantes mexicanos van a recurrir a un familiar, a un amigo para el envío de esta remesa. Uno de esos 4,5 millones o 3 millones que tienen Green Card para poder ayudarles en el envío de esas remesas. Gran parte de ellos viven en hogares migratorios mixtos, es decir, tienen un familiar que tiene ciudadanía, probablemente otro que tenga Green Card, otro que tiene una visa, etcétera, ¿no? Entonces eso puede ayudar. Más aparte tienen otros 14 millones de mexicanos de segunda generación y otros 13 millones de tercera generación o más que les pueden echar la mano para eso. Yo creo que gran parte va a pedir esta ayuda. El segundo punto que creo que podría ser positivo es que un impuesto a las remesas podría aumentar la bancarización en el sentido de que actualmente el costo, por ejemplo, de enviar una transferencia bancaria de Estados Unidos a México, estás hablando que es lo que cobra en Estados Unidos, de 20 a 40 dólares. Si ya pagas 20 dólares por enviar a través de remesas y tienes un límite de 2.000 dólares mensuales, una transferencia interbancaria te cuesta 25 a 40 dólares, pero puedes enviar hasta 100.000 dólares. Es decir, montos muy grandes que usted puedes juntar y ahorrar ese dinero. En Estados Unidos casi todos los mexicanos tienen cuenta bancaria, 85%. Pero en México está el problema, casi nadie tiene cuenta bancaria. Es muy problemático. Por eso lo que Ujú. consideramos es que una parte que no pueda ni pedirle a un familiar mandar remesas, ni bancarizarse, va a recurrir al mercado informal. Pero ojo, el mercado informal puede ser tanto legal como no legal. El legal puede ser personas a lo mejor que se dedican a esto, que le pagues una comisión y te lo envían, que son desconocidos. O pueden surgir canales, por ejemplo, alternos, por ejemplo, comprar mercancía en Estados Unidos y que se manden en México. Por ejemplo, en el caso de Cuba y Venezuela, que está prohibido el envío de remesas, lo que hace es mandarlo en especie. O también venta de tarjetas de regalo, de saldos, otras alternativas. Y por supuesto, ante un costo tan elevado, muy probablemente pueda crecer también actividades no Bien. reguladas y posiblemente ilícitas para el envío de este dinero, dado la actual regulación. Bien, qué interesante escuchar estas alternativas que son legales al final, como este tipo de las tarjetas, qué sé yo. Adrián, ¿qué estimas a largo, a mediano plazo respecto al impacto que esto pueda generar? Porque estamos hablando de lo cercano, ¿no? El que va a recibir menos en su comunidad, menos en la familia, pero ¿cómo podría impactar esto de la mano de las deportaciones, de la mano de quienes han tenido que regresar sin un dólar en la bolsa a México? ¿Cómo les podría pegar esto a largo plazo? Sin duda será un impacto profundo en la economía de estas personas. La verdad es que cuando tú hablas de que una familia entera o familias generacionalmente hablando viven justamente de las remesas, les pones este obstáculo adicional al que ya tenían justamente con el envío de dinero, la verdad es que puede ser un impacto sumamente
profundo. Yo haría nada más una pequeñita aclaración con lo que comentó atinadamente Juan José. Hay que recordar que el envío de dinero vía transferencia bancaria también se considera remesa. Entonces estaría metido y estaría grabado justamente con este impuesto, por lo que realmente no creo que sea una gran oportunidad de bancarización para los mexicanos. ¿Por qué? Porque las leyes secundarias, como también lo dice Juan José atinadamente, pues indica que justamente cualquier medio electrónico, ya sea de dinero o de cripto, de migrantes legales o ilegales, los únicos exentos son los ciudadanos americanos, es decir, aquellas personas que ya cuentan con una ciudadanía. Y entonces esto agrava todavía más el problema, cierra más la brecha. Muchos analistas, y me extraña que no estén hablando justamente de otras oportunidades que se tienen, como poder trabajar a través de lo que tiene que ver con esta financiera del bienestar, ¿no? Que también en los últimos días, en los últimos meses, se ha estado también popularizando, porque hay que recordar que Finabien, como se le conoce también, utiliza una aplicación móvil y también utiliza una tarjeta. Y este servicio, que es del gobierno, pues permite justamente realizar transferencias de maneras muy sencillas y seguras, sin necesidades de intermediarios ni filas, y que pues las comisiones son un poquito más competitivas que conforme a los bancos o conforme a algunas otras instituciones que están dando este servicio. Se puede enviar justamente a través de Financiera para el Bienestar hasta $2,500 por día, por una tarifa de $4 prácticamente, a las cuentas de Estados Unidos hacia México. Pero ojo, con esta nueva medida que estamos viendo también, seguramente yo creo que el gobierno mexicano tendrá mucho que analizar y mucho que negociar justamente de alto nivel, tanto con las autoridades financieras de Estados Unidos como las autoridades de la Asociación de Bancos de México, para que lleguen a un común acuerdo y puedan justamente tener alguna tarifa preferencial y puedan abrir justamente esta oportunidad de bancarización que tanto se ha mencionado durante muchos años, y que Claro. Juan José lo ha dicho tan claramente y atinadamente. Bien, ¿qué piensas de esto, Juan José? Justo ¿Cómo ahí, podría? Adelante, justo ahí, adelante. ¿no? La actual propuesta, de incluso la que está del lunes, no considera las transferencias bancarias. A nivel mundial, digamos, en términos económicos, una remesa puede ser cualquier transferencia unilateral de una persona a otra. De hecho, puede ser préstamo de tarjeta de débito para mandar. Hay muchísimas transferencias interbancarias que podrían considerarse remesa, pero en la estadística oficial de casi ningún país están las transferencias interbancarias. Y esto tiene mucha razón de ser, porque las transferencias interbancarias son como 10,000 veces, 100,000 veces más grandes que el monto de envío de remesa. El mercado mundial de remesas está hablando de unos 900,000 millones de dólares. Las transferencias interbancarias son 1,000, 10,000 veces más. En la ley claramente dice que únicamente los que se graban son los Money Transfer Operator, los que se van a enviar. Y de hecho, la legislación de Texas así está. La legislación de Texas, bueno, legislación de Oklahoma, que es el único estado que actualmente cobra remesas en Estados Unidos, que cobra $5 o 1% arriba de mandar más de $500. Justamente quien está grabando es únicamente a estas empresas que se dedican a la transferencia de remesas. Básicamente son los conocidos, Western Union, MoneyGram, etcétera. Pero las transferencias bancarias no se pueden grabar. ¿Por qué? Porque gran parte de las transferencias de pagos de bienes y servicios para las exportaciones e importaciones se hacen a través de transferencia bancaria, muchas entre personas morales, otras entre personas privadas. Entonces, por eso es... y Estados Unidos yo creo que sería el primer país que se pondría en contra de hacer cualquier gravamen a estas transferencias interbancarias. Lo que ahorita se está grabando es algo muy específico, que son estas empresas que se llaman Money Transfer Operator, que no son entidades bancarias, pero sí pertenecen al sector financiero, y que muy probablemente ellos estuvieron detrás de la negociación para que este 5% bajara a 3,5%. Pero yo creo que a futuro, en las siguientes semanas, vamos a ver que ellos van a seguir cabildeando para que este 3,5% desaparezca, o básicamente baje a todavía más. Van a seguir cabildeando y nos decías, Adrián, van a tener que negociar. ¿Cómo se puede negociar a estas alturas? Veíamos a la delegación de senadores junto con el embajador que se toman la fotografía como si realmente fuera un triunfo. Pero, ¿cómo se puede negociar ya a estas alturas?
Siempre es posible negociar. Realmente el ingreso que van a obtener a través del impuesto a la remesa va a ser mínimo o nulo. Por ejemplo, en el estado de Oklahoma se recaudan alrededor de 12 millones de dólares por el impuesto que actualmente está, y estos 12 millones de dólares representan 0,01% de sus ingresos. Es decir, una décima parte de 1% de todos los ingresos estatales. Realmente, la recaudación que podrían obtener por las remesas es casi nulo o bajo. Más bien están haciendo esta acción más como una medida de presión contra los migrantes no documentados para hacerle la vida todavía más difícil. Pero lo que en Sí. verdad van a generar, que no se dan cuenta, es un crecimiento de este mercado informal y no regulado para el envío de remesas. ¿Qué? Actualmente el mercado de remesas entre México y Estados Unidos Ajá. es de los más baratos que hay en el mundo y es de los más competitivos. Hay muchos que envían en Estados Unidos, hay muchos lugares donde se pagan en México y hay muchas empresas en medio con las cuales puedes pagar. Bien. Y esto ha hecho que el costo para enviar de Estados Unidos a México sea Ujú. $5. Eh, los esfuerzos que ha hecho el gobierno de México, lo único que han podido hacer es bajarle $5 a $4, porque ya estamos en niveles mínimos en el costo para el envío de remesa. Es Bien. decir, es un mercado muy eficiente. Lo que va a generar esta ley es justamente estas distorsiones de mercado que van a llevar a esta creación de estas empresas no formales, no Claro. reguladas y muy probablemente algunas vinculadas al Bien. crimen organizado. ¿Qué piensas de esto, mi estimado Adrián? ¿Es una forma también de seguir presionando a los migrantes? Esa es una. Y la otra decía, ¿cómo negociar a estas alturas? Claramente es una presión para México el hecho de que trate de parar la migración ilegal, por supuesto, y claramente es una política restrictiva para los paisanos, para los mexicanos que están trabajando ahí. Sin lugar a dudas, esto no tiene una repercusión, como lo decía atinadamente Juan José, económica, sino es más una presión social, laboral, para que pues básicamente todas estas personas estén bien identificadas y se pueda empezar a presionar a México a través de su frontera y pueda empezar a frenar esta migración ilegal de nuestro país. ¿Y cómo se puede negociar? Afortunadamente tenemos personas de alta calidad, de alta capacidad en el gobierno mexicano, tanto que en la iniciativa privada como en el gobierno federal, para poder llegar a buenos términos justamente con esta posibilidad. Lo que decía Juan José es exactamente lo que se tiene que hacer justo, o sea, tratar de en manera de lo posible de bajar justamente este porcentaje, y ya estas negociaciones de alto nivel yo creo que van a llegar a muy buen término, porque Estados Unidos definitivamente no puede reprimir una fuerza laboral tan grande como la que tiene, no solamente de los mexicanos, sino también no olvidemos que hay guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, es decir, hay una gran fuerza laboral que Bien. mueve parte de la economía estadounidense y que también se va a estar viendo afectada. Entonces, creo que puede haber condiciones para una buena negociación siempre y cuando siempre se esté manejando este alto nivel que se ha estado manejando durante los dos países, y creo que podríamos llegar quizá a, como dice también Juan José, ojalá se logre desaparecer un poco este porcentaje, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa en cuanto a México para irnos a lo global, porque las remesas llegan a todo el mundo. India, por ejemplo, es el número uno en relación a las remesas como tal. ¿De qué manera estará impactando y cuáles serían quizás las naciones mayormente afectadas? Adrián. Pues mira, definitivamente todas las naciones de América Latina están siendo afectadas en este momento, tú lo decíamos, tenemos salvadoreños, tenemos hondureños, tenemos por supuesto muchos sudamericanos que también ya están llegando a este país. Ahora, si nos vamos a otros continentes, hay que recordar que prácticamente la migración entre Asia y Estados Unidos ha incrementado también en los últimos años, y por supuesto esto también va a empezar a afectar, y por supuesto pues lo que tú decías, ¿no? India, que también tiene mucho que ver en el mapa de la migración y sobre todo de las remesas, pues básicamente es como se empieza a conformar todo este punto que se está pues gestando dentro de esta propuesta que se está haciendo dentro de Estados Unidos, ¿no? Juan José, ¿cómo impactará esto a otras naciones? Yo creo que los países más afectados, como bien señala Adrián, son los de América. Pero en América hay un gran abanico. México, por ejemplo, las remesas representan 3,5% del PIB. Nos va a pegar, no, pero no mucho, realmente. Le va a pegar muchas familias, sí, a más de 1 millón de familias, sin duda le va a pegar. Pero a nivel agregado a México, probablemente no tanto. Pero hay países, por ejemplo, El Salvador, Honduras, donde las remesas representan más del 20% del PIB. A esos países les van a pegar mucho más. Incluso también, por ejemplo, el caso de Haití, donde alrededor del 25%
que las remesas representan 25% de su Producto Interno Bruto. Es decir, hay claramente economías en Centroamérica y en el Caribe que van a verse muy afectados por esta cuestión. Sudamérica también es un país, bueno, es una región importante de origen de migrantes hasta Estados Unidos, pero hasta cierto punto está un poco más dispersa su migración, porque hay una parte importante que se encuentra en Europa, principalmente en España, que no se van a ver tan afectados, pero al menos en el caso de Centroamérica, estos países, Nicaragua, por ejemplo, Nicaragua también, que sea Nicaragua, Haití, El Salvador y Honduras, creo que van a ser los 4 países más afectados de la región. Ahora, ya sea que el envío de la remesa esté hacia otro país o hacia México, ¿cuál podría ser alguna recomendación o algunas recomendaciones para quienes están por enviarlas, que próximo año, si esto se concreta y demás, no pongan en riesgo su dinero? Porque ya hablábamos de los canales alternativos que también podrían representar un riesgo. ¿Quién de los dos me quiere contestar? Pues mira, básicamente, robarle un poquito de tiempo a mi querido Juan José, yo creo que las personas que están trabajando en estos momentos y que tienen ciertas cantidades de dinero, hay que decirlo, la educación financiera de las personas que están en Estados Unidos y de las que viven en México sigue siendo, pues básicamente pobre, ¿no? Y en ese sentido, a pesar de que tantos trabajadores mexicanos viven justamente en Estados Unidos y tienen una cuenta bancaria, pues muchos todavía tienen esa fea y triste costumbre de guardar su dinero literalmente bajo el colchón, literalmente en la casa, literalmente escondida en rincones, ¿no? Y ahora que muchas personas están justamente trabajando con esto, pues van a seguir creyendo que ese dinero va a estar mejor guardado en casa y que va a estar resguardado mejor ahí. Definitivamente no sería la mejor idea y no sería lo mejor para ninguna de las dos naciones y para ninguna de las familias, tanto que viven como en Estados Unidos como en México. Y lo que te diría es que empiecen justamente a ver un poquito más avanzadas estas negociaciones. ¿Cuál sería justamente el fin que puede tener para lograr una muy buena negociación entre México y Estados Unidos y ver de qué manera pueden, pues, esperar la negociación de alto nivel para bajar las tasas? Ahora, el mercado se va, evidentemente el mercado informal seguramente va a empezar a crecer porque estas son oportunidades. Acuérdense que cuando uno restringe, lo ilegal siempre empieza a surgir. Entonces, prohibido prohibir. Hay que empezar a trabajar entonces medidas que puedan justamente hacer facilitar más el envío de dinero de Estados Unidos a México y no solamente de Estados Unidos a México, sino a todas las partes del mundo. Y quizá el blockchain puede ser una solución para pues medida, ¿no? A través de justamente este mundo que se está trabajando, solamente que hay un sesgo legal enorme y que también hay que trabajarlo por ahí, pero hay que empezar a ver todas las posibilidades, porque si no volteamos a ver todas las aristas, pues Claro. difícilmente podríamos tener una visión global, ¿no? Gracias, Adrián. Juan José, ¿qué recomendación podrían hacerle también a la gente de a pie? Les decía a ambos, quienes van a enviar dinero, quienes van a recibir, que quizás estén pensando en alguna alternativa, pero sin ponerse en riesgo. Sí, yo creo que este impuesto a las remesas, digo, es difícil dar una recomendación porque actualmente los migrantes en Estados Unidos ya le están pasando muy mal, sufren discriminación, muchos migrantes no documentados, digo, seguramente les va a pegar las remesas, pero ellos ya están, lo primero que quieren ver es que no los deporten, ya hay muchísimas redadas en Estados Unidos y prácticamente la frontera entre México y Estados Unidos se encuentra sellada. Hace 2 años, aproximadamente en diciembre de 2023, habían 250.000 aprehensiones al mes. En abril de este año hay 8.000. O sea, prácticamente la frontera está cerrada, ¿no? No llegan nuevos migrantes. Y los migrantes que están allá temen mucho, sus condiciones son muy difíciles. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno, incluso locales, más en estados promigrantes que los están ayudando, Ujú. personas, pero aún así es una situación muy complicada la que están viviendo los migrantes en este lado, ¿no? Adicionalmente a esto está esta nueva cuestión que quieren imponerle impuesto a las remesas para todavía
hacer un poco más difícil su vida y que probablemente no consideren migrar a Estados Unidos. Yo lo que recomendaría es que justamente busquen una solución como real que les permitan poder tener una mejor administración de este dinero, ¿no? Como bien señala Adrián, si bien gran parte de los migrantes mexicanos en Estados Unidos tienen una cuenta, tienen esta cuenta por necesidad para pagar todas las cuentas, que pagar la renta, luz, teléfono, agua y todo eso, porque probablemente si no tuvieran esa necesidad no lo abrirían, ¿no? Y entonces, y como bien dice Adrián, gran parte del dinero lo tienen guardado en casa o en el colchón porque culturalmente así fueron educados, ¿no? Yo creo que si bien el envío actual de las remesas contribuye mucho a la economía de México, realmente la parte que se va a actividades productivas es muy baja, es de menos de 5%, y la proporción que ahorra en México también sigue siendo muy baja. Sin duda creo que sí tienen que dar el siguiente paso. Las instituciones financieras también tienen que colaborar en esto para que puedan bancarizarse e incluirse financieramente. Cuando ellos puedan hacer esto, ya no tienen que temer de que si los deportan, alguien tiene que buscar el dinero abajo del colchón para ver cómo llega a Estados Unidos. Yo les diría, ya perdieron todo, ¿no? O sea, en cambio, si lo tuvieran en el sistema financiero, si lo estuviera bancarizado, podrían estar mandando estos recursos de Estados Unidos a México y probablemente no tendrían ese riesgo o ese temor ante una posible deportación súbita, ¿no? Sí, que la verdad es que saldría más caro de esa manera a quizás hacer, verlo como una inversión, el acercarse a un banco, en acercarse a una institución financiera regular. Bueno, pues estamos acercándonos a la recta final. Antes de concluir la entrevista, me gustaría preguntarles a ambos pues, sus expectativas en este sentido, porque por ejemplo nos decía Adrián, de una manera muy optimista nos dice, bueno, pues hay gente de nivel que está negociando. Yo tengo mis dudas todavía, por eso decía al inicio que veo a los senadores en la fotografía y al embajador diciendo buenas noticias, pero después como que le mete reversa y todavía hay más que hacer. ¿Qué expectativas tienes en este sentido, Adrián? Yo me refería al equipo verdaderamente de alto nivel, mi querido amigo. La verdad es que cuando yo hablo de un verdadero equipo de alto nivel de negociación, son aquellos que se encargan justamente de trabajar con las partes involucradas de manera privada, no de fotografías. Y creo que en México tenemos gente de muy alto nivel que puede lograrlo eso, más allá de las fotografías. Es justamente cuando yo hablo de una negociación de alto nivel. Y básicamente una recomendación, pues para prácticamente todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando y que tienen una entrada considerable de remesas o que les llega dinero por parte de Estados Unidos de algún familiar, es que se bancaricen, es que busquen la manera de tener una cuenta de banco, porque eso les va a facilitar el trabajo justamente a la persona que está en Estados Unidos para el envío de remesas y ya después veremos cuáles son las comisiones. Pero por el momento, las personas que en estos momentos están recibiendo su dinero a través justamente de estas Sí. instituciones que solamente se dedican a enviar dinero a través de claves que no están bancarizadas, es la gran oportunidad que tienen para meterse al mercado formal financiero mexicano, para que tengan una cuenta de débito formal y para que tengan las condiciones de recibir todavía con mejor calidad su dinero que viene con tanto esfuerzo de Estados Unidos. Creo que es una gran oportunidad para aquellas personas, repito, que están en México, que busquen bancarizarse, que busquen tener una cuenta lo antes posible para facilitarle, repito, la labor que también hacen allá en Estados Unidos para recibir dinero. Adrián, esos funcionarios de alto nivel, no sé si te refieres al secretario de Economía, al secretario de Relaciones Exteriores, ellos serían los que se lleven los aplausos o los abucheos. Y el equipo que está detrás del secretario Ebrard, que está atrás del secretario de Relaciones Exteriores, todo el equipo de la Secretaría de Economía tiene una gran experiencia, no solamente en estas negociaciones de alto nivel, lo vimos justamente con los tratados de México, Estados Unidos y Canadá, y entonces creo que a ese tipo de personas es a las que me refiero y no a las que se toman fotos en la tribuna del Congreso. Juan José, en este sentido, ¿qué expectativas tienes respecto a los negociadores y lo que quizás todavía se pueda hacer? Yo también coincido con Adrián, realmente hay un gran equipo, pero muy probablemente todo ese equipo no vas a conocer nunca sus nombres porque son empleados del gobierno de México que hacen su labor y que muchas veces, por ejemplo, para atender a un migrante mexicano, muchas veces los llaman a las 11 de la noche o 1 de la madrugada para atender a sus compatriotas. La verdad,
hacen una gran labor. Ellos yo creo que son los que están desde el primer día, desde primera hora, viendo todas las noticias, siguiendo todas estas cuestiones para poder hacer mejor las negociaciones. Y a ellos sin duda mis reconocimientos y un gran aplauso. Y yo nada más quisiera como concluir considerando algo importante. El tema del impuesto a las remesas bien puede o no impactar al total del envío de las remesas que llegan a México. Si es 5%, estimamos que a lo mejor máximo va a ser 5%, porque muchos a lo mejor van a ir a canales informales. Si es 3.5%, ese podría ser el límite. Pero realmente ahorita tenemos otra cuestión, que es real, el volumen de migrantes mexicanos en Estados Unidos ya no está creciendo mucho. Y las remesas a México ya crecieron 50%. Ya estamos viendo que ya no hay mucho margen de crecimiento para las remesas. Las remesas ya llevan año y medio desacelerándose. Si pueden ver los datos, ven que hay meses que crece, hay meses que decrece, Ujú. lo cual nos está indicando que también la economía de Estados Unidos, ya antes de que llegara Trump, ya no estaba absorbiendo adecuadamente a los migrantes mexicanos. Entonces, si bien actualmente las remesas siguen con una tendencia positiva, estamos alrededor de un crecimiento de 1.5%, es muy probable que estas acciones que está impulsando el presidente Trump, el mayor efecto que pueda tener las remesas es que desacelere la economía de Estados Unidos y entre en una posible recesión, posiblemente para finales de 2026. Esto lo que va a generar, ahora sí, de manera grave, es una afectación a la remesa. No tanto en el tema migratorio, no tanto en el tema del impuesto a la remesa, sino más desde el tema coyuntural de que se desacelera la economía en Estados Unidos. En ese sentido, el mayor golpe que puede recibir las remesas que llegan a Estados Unidos a México va a venir de una posible desaceleración de la economía de Estados Unidos, lo cual yo creo que es lo que más tenemos que estar al pendiente, que puede pegar directamente a México y a las remesas que se reciben. Habrá que tener pues mucho cuidado con eso porque siempre se habla de la manera en que si hay alguna turbulencia en la economía de Estados Unidos, esto impacta a todos lados y ni se diga a sus vecinos más cercanos. Juan José, Adrián, pues muchísimas gracias. Llegamos al final. Antes de irme, siempre hacemos esta dinámica con nuestros entrevistados después de todas estas reflexiones y demás. En una sola palabra, Adrián, ¿cómo definirías la nota de este día, justo todo lo que hemos abordado en una palabra? Restricción total, mi querido amigo. Restricción total. Juan José, la misma, en una palabra, ¿cómo definirías esto? Pues yo sería más positivo, diría hay avances. Hay avances y restricción total, pues sí contrastan, pero pues yo les agradezco a ambos, ya la gente que nos ve y nos escucha también tendrá sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, llegamos al final de esta charla. Agradezco mucho a Juan José Lee, economista senior de BBVA. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu invitación. Al contrario, y agradezco mucho también a mi estimado Adrián Díaz, especialista en finanzas personales. Gracias, Adrián. Gracias a ti, amigo. Un abrazo. Gracias, muchísimas gracias a los dos. Por supuesto, gracias a usted que se quedó hasta el final de este video. ¿Qué piensan de la manera en que pues, se están grabando ahora las remesas? No sé si usted recibe dinero de algún familiar de Estados Unidos o conoce a alguien cercano que reciba dinero de Estados Unidos. Esto va a pegar, es una realidad. Habrá un pellizco para el dinero que se envíe, por lo pronto ahorita de 3.5, más las comisiones de las empresas y demás que se dedican al envío. Habrá que estar pendientes cómo impacta en estados como Michoacán, como Oaxaca, como Guerrero, que tienen a tantos migrantes que se están rifando, están trabajando por ahí en Estados Unidos y pues ni modo, ahora tendrán que pagar este nuevo impuesto que está pues sacándose de la manga el gobierno de Donald Trump. Llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Yo soy Juan Rivas, le invito a que comparte este video y a que nos deje un comentario, pero sobre todo le invito a que la pase bien. Hasta la próxima.